Don Francesco, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Estoy solo, es dura porque no puedo ver, son casi 65 días que estoy aislado, es muy largo. Pero bueno, después me ocurrió todo este tema de debates, de entrevistas, por lo cual las vacaciones se han perdido. Después de esto tenemos que tomarnos vacaciones, ¿no? Sí, sí, por esto, que parecía, porque de repente cuando todo empezó, mi agenda se quedó limpia, porque yo en estos días yo debía estar en Brasil y de Brasil llegar a Claro, Argentina, claro. pero todo se canceló y se canceló hasta fin de año. Y, y por lo cual los primeros días me parecía imposible de no tener nada que hacer. Y después empezó todo este rollo de pedir qué hacemos ahora y tal. Y me salió de avanzar algunas propuestas y estas han tenido un efecto que yo no, ni imaginaba, ni imaginaba. Multiplicador. Sí, sí, un desastre. Por mi descanso, un desastre, porque después de España fue Argentina, como sabes, me llamó vuestro ministro, hasta Sí. ayer me llamaron de nuevo, quieren hacer otras cosas, y después Colombia, y después México, por lo cual es un continuo. La, la cuestión ahí, Francesco, es la incidencia que usted logra con la transmisión de esto, porque cuando le decía que cuando lo escuchábamos a usted en la entrevista que le hizo el ministro y habíamos leído algunos textos suyos previos, nos impactaba y por eso fue el deseo de invitarlo, esa posición suya inclaudicable, le diría, un deseo muy decidido para ver cómo incidir en la educación. Y usted le decía que usted es severo con la escuela, producto de un profundo amor por la educación. Sí, sí, Entonces, que citaba lo que decía una ministra anterior, no me acuerdo si era la de Fives o algo así, que un día me presentó en un congreso y decía, no sé por qué Tonucci le gusta tanto a los maestros si los trata tan mal. Y esto me parecía divertido porque es verdad que yo soy muy crítico respecto a la escuela. respecto a qué es crítico de la escuela, es decir, cuando la escuela se desvió de sus objetivos de formación. Bueno, no sé si ha tenido un momento que lo conseguía o si Mm, siempre ha sido así. El tema es que la escuela ha venido acompañando el desarrollo democrático de nuestros países. Por lo cual, cuando yo era pequeño, y sí, estoy hablando del siglo pasado, pero estoy hablando de hace 75 años, cuando yo empecé las primarias, era muy claro que la escuela no era para todos, porque todos se hacía la primaria, pero al final de la primaria había una división entre los que iban por el trabajo, que hacían un curso de formación al trabajo, y los que iban para los estudios. Y estos eran una minoría. Después hemos tenido cambios garantizando a todos una formación básica más amplia, hasta los 14 años. Pero el tema es que la escuela no ha cambiado en su propuesta.
se ha quedado una escuela que era pensada para pocos y se ha ofrecido a todos. Una parte importante de estos todos no entendían nada de esta escuela. Ahora, el tema es, yo creo que lo mejor es hacer un paso atrás y ponernos la pregunta, ¿qué sentido tiene y por qué necesitamos una escuela y de qué escuela necesitamos? En Italia, la Constitución italiana, al artículo tercero, dice que todos los ciudadanos son iguales. Y esto creo que lo dicen todas las constituciones democráticas. Pero añade que es papel de la República hacer de manera que se consiga esta igualdad. Yo creo que la escuela es uno de los instrumentos teóricamente más fuertes que un país democrático puede utilizar para recuperar las diversidades que el nacimiento crea en los distintos ciudadanos. Es decir, no somos iguales. Y claro, en una realidad como la vuestra, aún más, porque no solo tenéis ricos y pobres, y tenéis también indígenas. Así como nosotros tenemos muchos extranjeros ahora mismo. Bueno, tenemos países muy complejos en los cuales la escuela debería ser un lugar para ofrecer a todos. Aquí sale el tema más delicado, porque una hipótesis es que llevar a todos al mismo nivel. Pero esto solo es posible pensarlo si pensamos que son todos iguales al empezar. Si son iguales al empezar, la escuela le da a todo lo mismo y todos pueden llegar a un nivel más alto. Y podemos medirlo. Y esta es la evaluación escolar. Es que se funda sobre una hipótesis falsa, porque no es verdad que son iguales. Y aquí sale la que yo pienso sea al contrario, la verdadera vocación, destino, misión de la educación. Me gusta hablar más que de educación que de escuela. Sí. ¿Por qué? Porque hoy se piensa casi que la educación es papel de la familia y la instrucción es papel de la escuela. Y están viajando en caminos separados y, por ejemplo, en Italia, en conflicto entre ellos. Hoy es muy fuerte el conflicto entre familia y escuela y claro que esto afecta mucho a la educación. Los niños se quedan en el medio y claro que para ellos es un desastre. Tener los padres que están de un lado, los maestros del otro y claro, los niños aprovechan de este conflicto para buscar lo mejor para ellos. Cuando yo era pequeño, al contrario, el acuerdo que había entre escuela y familia era fatal para nosotros, porque si ocurría algo en la escuela, también te iba a pasar algo en la familia. Hoy es casi el contrario, que si pasa algo en la escuela, los padres se enfadan y pueden hasta denunciar la escuela. Por lo menos en Italia ocurre frecuentemente. Porque yo prefiero referirme a la Convención de los Derechos del Niño del 89, que Argentina se atrevió a poner dentro de la Constitución, por lo cual la Convención de los Derechos de la Infancia es una ley de nivel superior a las leyes ordinarias, a las leyes normales. Por lo cual todo lo que está escrito en la Convención no se puede decir no podemos hacerlo porque tenemos
un programa escolar, tenemos una reforma, tenemos una ley de la provincia o una ley del Estado que dice el contrario. Esto no es, jurídicamente no se puede decir, porque si hay una ley que es en contra de la convención, hay que modificar la ley. O, o al contrario, un Estado puede decir, yo no ratifico esta convención porque mi legislación no lo permite. Pero el tema que a mí me preocupa mucho es que todos los estados del mundo se adherieron a la convención, sabiendo que, creo que tú y yo podemos pensar a muchos países que no tiene ningún sentido que se adhieran a una convención que pide respeto, cuidado, amparo por la infancia, cuando sabemos que no es así. Que hay mutilaciones de las niñas, que hay trabajo de los niños, que hay hambre, que hay enfermedades que en otros países se pueden curar con facilidad, que, bueno, pero todos se adherieron a la... ¿Y por qué digo la convención? Porque el artículo 29 es el artículo que se ocupa de educación. El 28 se ocupa de escuela, es decir, de la educación formal, de la educación pública, de la educación gratuita y todo esto. Pero el 29 dice, los estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Sí. Esta es la escuela que yo quiero. No que yo quiero. Es la escuela que me garantiza y me promete cada uno de nuestros estados. Argentina a sus ciudadanos promete una escuela que tenga este objetivo primario. ¿Qué significa? Significa que la escuela debería ser un lugar donde cada uno de los alumnos, gracias al trabajo de sus padres y de sus maestros, pueda encontrar su vocación y recibir instrumentos adecuados para desarrollar esta vocación hasta el máximo nivel posible. Esto, yo no pido más. Ni menos. Pero ni menos. Enorme. Por esto enorme lo que pide. No lo estoy pidiendo yo, lo pide nuestra ley, la vuestra ley. Enorme. Y no lo pide, lo promete. Sí. Que es distinto. Con ese objetivo, en realidad hay que refundar la escuela. Sí, o si no, cambiar el objetivo. No. Sostenemos el objetivo, trabajamos para eso, hay que refundar la escuela. Entonces... Mira, yo, para decir en qué sentido lo interpreto, siempre cito la experiencia de un maestro que ha sido un gran amigo mío y maestro para mí, que se llamaba, desapareció hace 6 años, Mario Lodi, que para nosotros es el maestro, porque es un maestro que, bueno, ha vivido mucho y ha escrito mucho. La anécdota que yo siempre cuento es que en la última experiencia escolar, tiene en cuenta que en Italia la costumbre es que el maestro empieza con su clase en primero de primaria y la lleva hasta quinto. Siempre. Por lo cual, el maestro sigue la clase, porque si no, no se entiende lo que estoy para decir. Sí. Después de una semana de escuela, de primero de primaria, el maestro escribe una carta a los padres
diciendo, conocí vuestros hijos, todos son de normal inteligencia, claro, con todas las diferencias que debidas a las distintas experiencias vividas en su familia. Pero si no ocurren cosas raras y que no puedo prever en este momento, os aseguro que todos son aprobados a quinto. Con la garantía que conseguirán los aprendizajes previstos en los programas ministeriales. Si esto no va a ocurrir, la culpa será del maestro y de la escuela, para no haber sabido buscar los medios adecuados para que cada uno desarrolle sus capacidades. Yo cito siempre esta frase porque digo, esto es un buen maestro. Sí, Francesco, a mí me parece muy, muy interesante y en algún sentido paradojal, porque el todos iguales es, al escucharlo y al leerlo, todos iguales en el sentido de que todos tenemos lo que usted nombra un ámbito de excelencia. Todos tenemos una singularidad. Es decir, todos tenemos una singularidad, iguales en un uno por uno. Todos tenemos el derecho a ser distintos. Efectivamente. Y usted toma esa singularidad como instrumento de vida, si lo entendí bien. Es decir, que si se capta, y que sería función de la escuela, de este maestro que sigue a sus niños, captar esa singularidad, apoyarse en esta y desde ahí ir abriendo para las otras disciplinas. Exacto. Total. Es decir, que es subversivo el planteo, porque es desde lo más singular avanzar en un para todos, ¿no es cierto? Cuando la escuela, y que yo creo que esa es la enemistad de la escuela con los niños, trata de encajonarlos de un modo irrespirable para muchos niños, ¿no? Total, sí. Sí, la escuela pasa por el camino exactamente opuesto, porque presume que son iguales y pretende que llegan al mismo resultado, que es correcto pensando que sean iguales, porque si son iguales, no se ve por qué no pueden llegar al mismo resultado. Si no llegan, significa que no lo quieren. No lo quieren, no lo pueden, no tienen instrumentos, no tienen atrás una familia que... Pero aquí sale lo que decía otro maestro que yo he tenido sin conocerlo, lamentablemente, que es Don Milani, que es un cura italiano que ha tenido una importancia muy fuerte por nuestra escuela, por los maestros más desarrollados, tal, que decía que muchas veces la escuela es como un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos. Por lo cual, a la escuela consiguen buenos resultados casi solo los que a lo mejor no necesitan la escuela. Yo digo siempre, nuestros hijos casi podían ahorrar la escuela, no es verdad, pero bueno, sin escuela igualmente harían hecho una trayectoria. Pero hay niños que si le falta la escuela, le falta todo. Sí. Por lo cual, estos son los enfermos. Y como si tú vas a un hospital con tu hija y te dicen, lo siento señora, no sé qué hacer porque está enferma. A lo mejor si era sana, si era sana no la llevaba al hospital. Claro. Y la escuela es impresionante pensar que, por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de abandono. Es decir, la escuela pierde alumnos
y en un porcentaje notable. Y nadie piensa que es una escuela que no funciona. Nosotros tenemos una encuesta que dice que el 90 y pico por ciento de los que pertenecen a organizaciones criminales, las mafias, todo esto italiano, el 95% no terminaron la escuela obligatoria. ¿Esto qué significa? Significa una responsabilidad enorme de la escuela. Que cada vez que pierde un alumno, es muy probable que lo está regalando a la otra parte. Esto yo creo que, no sé, yo recién escribí un libro que se llama ¿Por qué la infancia?, que no ha salido en Argentina, que debería salir dentro de poco, en el cual cuento dos anécdotas. Una, te cuento esta que es rápida. La leí, es una nota de prensa que leí en un periódico que contaba que en Alemania, bueno, me imagino que el periodista lo contó porque era divertido. En una carretera de campo en Alemania hay un señor con un coche parado, con un auto parado. Son las 10 de la mañana, pasa un niño de como 10 años, algo así, y le pide qué ha pasado. Y el señor dice, no lo sé, el auto no anda. Dice, ¿puedo mirarla? Mírala. Abre, maneja un poco y le dice, prueba. El señor prueba y el auto arranca, lo cual se sorprende mucho, le da una propina, le agradece y le dice, pero perdona, son las 10 de la mañana, ¿qué haces tú aquí en la calle? No, dice, señor, yo estaba en mi escuela, pero como estamos esperando un inspector, yo soy el más burro de la clase y el maestro me ha pedido de ir a casa. El señor del carro era el inspector. Y esto fue, creo, la razón por la cual esta nota salió en un periódico como algo de divertido. Yo pero la cito siempre como algo de dramático. Sí. Es decir, un niño de 10 años que arregla un coche, un carro, en 10 minutos, para mí es un genio. Y la escuela lo considera tan burro que hay que salir de la escuela para no que pueda crear problemas con el inspector. Esto, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué aparece más bien como una escuela organizada para defenderse de los niños? Parapetada para defenderse de los niños. ¿Qué de los niños produce ese rechazo de la escuela? Mi idea es que al no ser alojados los niños reaccionan, pero porque primero no fueron alojados, no fueron recibidos. El tema es que yo creo que lo que crea problemas a la escuela es exactamente el tema de la diversidad. La escuela no acepta, la escuela está preparada para ser igual para todos, igual para iguales. Ahora, por ejemplo, yo estoy reflexionando sobre el tema de qué vamos a hacer después de la pandemia. Bueno, esto será el tema. La escuela es una estructura jerárquica, rígida, que tiene sus elementos básicos en la clase y en el aula. La clase es un conjunto de niños y niñas con criterios de homogeneidad. Claro. Se presume que sean iguales, tienen la misma edad, se visten en muchas escuelas en la misma manera, tienen un uniforme
Y se presume que cuando empiezan no saben nada. Y van aprendiendo a medida que la escuela ofrece conocimientos. Por esto la escuela puede medir cuánto aprendieron. Claro, esta estructura encuentra su colocación, como podemos decir, física y espacial, ideal en el aula, que es un lugar donde estos niños se ponen enfrente al profesor, al docente, escuchándolo, intentando entender lo que dice y aprendiendo lo que propone. Este mecanismo, frente a un virus, no resiste. Ahora, por ejemplo, un hecho banal respecto a todo el tema enorme, banal, que los niños tienen que tener 1 metro uno del otro, no pueden quedarse, una clase no puede quedarse en un aula. Ponemos que necesitamos 2 espacios distintos porque tenemos que dividir en 2 la aula. Lo primero que está saliendo, y los sindicatos lo están apoyando, tenemos que asumir nuevos maestros. Porque claro que si tenemos que hacer 2 grupos, tenemos 2 maestros. Es una estructura rígida que no resiste a ningún cambio. Porque ¿cuál es la idea que yo tengo en alternativa? Que la escuela no funciona frente al maestro, funciona en grupos autónomos que trabajan por su cuenta con indicaciones, apoyo, consejos del maestro, pero los niños están sentados alrededor de una mesa, no con pupitres frente al maestro. Estar alrededor de una mesa significa dar la espalda, algunos dan la espalda al maestro. Y esto rompe ya solo por esto rompe el esquema. Y por lo cual yo estoy moviéndome, pero ahora el discurso se haría muy largo, pero sobre 2 ejes que creo que sean coherentes con los principios que hemos dicho antes. Renunciar al aula y tener solo talleres y laboratorios. Es decir, todo el espacio escolar muy fuerte, caracterizado porque tendrá un lugar donde hace música, un lugar donde hace historia, un lugar donde hace lengua, uno de matemática, uno de ciencias, un taller de bicicleta, uno al aire, una huerta, porque es un laboratorio de ciencias, y así todos los espacios de la escuela pueden ser útiles. No necesitamos pasillos. Y la idea es que el día escolar sea un viaje y no una estancia. Que los niños se mueven de un lugar al otro. Por lo cual tú puedes decir, bueno, que sean 10 niños que se mueven, no 25. Esto no es un problema. Y la otra cosa que me siento de proponer, y tengo 2 escuelas en España que lo están experimentando, este de laboratorios, y el otro es lo de la edad. Yo creo que es una trampa de tener niños coetáneos. La coetaneidad es un elemento innatural. No existe nunca en la vida no hay, por ejemplo, teatros donde te dicen hay filas por distintas edades. La familia, que es una estructura natural, no tiene coetáneos, menos que en caso excepcional de gemelos. Y por lo cual la idea que tengan todos la misma edad es porque da fuerza a la idea que sean iguales. Pero sabemos que tampoco el tema de tener la misma edad es una garantía
de tener mismos niveles. Hay momentos en las edades, a pesar de las diferencias interindividuales que tú conoces mejor que yo, sabemos que hay momentos en el desarrollo, por ejemplo, mi nieta que tiene 12 años, en este momento parece casi la madre de sus compañeros de la misma edad. Ya empiezan a pensar a su novio, mientras que sus compañeros siguen jugando a los cromos. No, ahora los cromos no hay, pero bueno, algo de parecido. Puede ser un videojuego. Pero, por ejemplo, las niñas preadolescentes aprovechan mucho menos de videojuegos porque tienen cosas más motivadoras. Piensan en el amor, piensan en la vida, bueno, piensan en cosas que, mientras sus compañeros se pierden dentro de estas tonterías. Pero solo para decir que después cambia. Y de todo esto la escuela ni se da cuenta. ¿Sería una elección por el lado de los intereses? Bueno, yo creo, para volver al niño alemán, yo estoy seguro que este niño podía llegar a ser un gran mecánico. Pero lo que pido es que fuera un mecánico culto. Es decir, no pido que la escuela se pare frente a una capacidad y, es decir, los niños superdotados yo los considero como discapacitados, que tienen demasiado de una cosa sola. Yo creo que una buena educación familiar y escolar deberían ayudarlos para no dedicarse solo a esta competencia, porque si no salen locos en un sentido amplio, no digo, pero muchas veces le ocurre así, por lo cual digo, un mecánico probablemente podría llegar a ser un ingeniero o un mecánico concreto que tiene su taller de mecánica, pero que sabe cosas ¿por qué? Porque yo estoy seguro que si un niño o una niña son reconocidos por lo que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido, tendrán ganas para desarrollar también lo que le falta. Al contrario, la educación casi siempre se dedica solo a lo que falta. Yo recuerdo que tenía problemas con los binomios en mi escuela secundaria. No lo entendí. Hasta ahora no, después lo dejé. No. Pero todo el enfoque, toda la preocupación de mis padres, de los profesores, he tenido que ir a recuperaciones privadas con una familia humilde, con un sentido de culpabilidad, que mis padres tenían que pagar, una cosa horrorosa. Y era lo único que me faltaba, porque yo tenía buenas notas en lengua, era el mejor en dibujo, pero todo el mundo estaba enfocado en los binomios. No tiene sentido, no tiene sentido. Y tu colega Oliver Sacks, de Estados Unidos, a una conferencia a la cual yo asistí en Roma, decía una cosa que me impactó muchísimo y que cito frecuentemente, hablando de los niños sordos, de los cuales se ocupó bastante. Decía que un niño sordo es un niño exactamente igual a todos los demás, solo que no oye. Y cuando yo lo cito, veo que muchas veces me miran como a decir, bueno, pero ¿qué hay de raro esta frase? Parece banal. Yo creo que es revolucionaria. Porque los niños sordos, para sus padres, para sus maestros, para sus amigos y a veces para ellos mismos, son totalmente distintos de los demás porque no oyen. Pero efectivamente le falta solo esto. Se conservan todas las capacidades, por lo cual tiene
montones de cosas para desarrollar, para aprovechar y tal, y no dedicarte a esto también porque tanto no lo tienes y no lo tendrá. No, no es que Claro. va. Esto es esta yo creo que es una metáfora que puede ayudar a entender muchas situaciones que no son de oído, no son de cualquier capacidades. Al contrario, aprovechar de lo que es bueno, de lo que te gusta, que es tu vocación, decimos, tu talento, ¿verdad? Yo creo que te ayuda a superar también, porque te hace nacer un deseo de recuperarte también sobre lo que te falta. Creo. Francesco, me da la idea de que lo suyo es una concepción de vida, porque cuando lo escuchaba en relación a esta nueva escuela, digamos que habría que ver si se dan las condiciones para que se implemente, me resonaba también una idea que usted tiene de urbanismo, es Claro. decir, barrios donde haya un cierto resguardo y autonomía, ese binomio de resguardo y autonomía. Lo mismo para pensar la escuela, por eso me parecía más una concepción de vida, ¿no es cierto? En Sí. donde la escuela tendría que facilitar. Sí. Pero Hilda, que no parezca que sea una utopía filosófica, porque yo aprendí esto de maestros. Es decir, hay maestros y siempre hemos tenido maestros que lo han hecho. Los buenos maestros lo hacen así y no tienen remedio que hacerlo así. Por Claro. lo cual, ayer hablé con vuestro ministro, porque ahora tenemos una relación, me llamó otra vez. Y, y, y el tema yo creo que es muy simple, muy simple, muy simple a decir. Es que nosotros seguimos pensando que la escuela se puede reformar con leyes. Claro, que es la forma, muy infantil. Yo creo que tú que te ocupas de cosas más profundas puedes entenderlo mejor que yo. Pero yo creo que es una actitud infantil. Es decir, hay reglas que dicen esto. Si cambiamos las reglas, cambiamos la realidad. Ahora, cambiar las reglas es fácil porque es suficiente encontrar un parlamento dispuesto a hacer una buena ley. A veces ocurre. ¿Y la Convención de los Derechos del Niño? Por ejemplo, Claro. el tema es que las leyes, yo creo, no sé por qué principio diabólico, no tienen capacidad de cambiar la práctica. Por lo cual, si queremos cambiar la escuela, tenemos que garantizar que todos los maestros sean buenos. Por lo cual, enfocarnos solo en la formación de los maestros. Si tú me das buenos maestros, yo no pido más. Porque Claro. sé que los buenos maestros harán una buena escuela. No me interesan programas, no me interesan libros de texto. No, un buen maestro no necesita de estos instrumentos, que son instrumentos de apoyo casi, de apoyo para gente que necesita apoyo. Un buen profesional no necesita apoyo. Si lo necesita, lo busca, pero tiene motivaciones y instrumentos para buscarlo. Le digo que me parece muy auspiciosa esa pareja del ministro Trotta con Francesco Tonuti. Vamos a ver. Bienvenido para nosotros. Le quería hacer una pregunta que tiene que ver con lo que comenzamos. Todos los maestros lo quieren a pesar de que usted dice cosas que son subversivas, que conmueven la estructura. Entonces, ¿por qué lo quieren? Porque tomo lo de la utopía,
porque esto, ay, qué lindo, nos habla de un mundo ideal, pero luego vuelvo a mi realidad y no cambio un tranco, o porque algo va ingresando. Porque usted dice, Francesco, que para que haya un cambio, y me pareció muy importante, hay condiciones. La condición fundamental para que haya un cambio y que nos viene bien para este momento de crisis es haber captado auténticamente que eso así no iba más. Claro. Y, Pero a esta pregunta yo creo que tienes que contestar tú, no yo. Es un tema más profundo de lo que yo puedo leer. Yo creo que una de las razones es que en el mundo de la enseñanza hay un porcentaje alto, no todo, hay una mayoría que está tranquila, está contenta, está segura de que está haciendo su deber, su papel, y por favor que Tonucci se calla. Esto, pero hay una parte que no es poco, que son estas que yo creo que no está contenta, que sufre. Piensa que tú sabes que la enseñanza es uno de los oficios, por lo menos en Italia, que tiene más enfermedades profesionales. sí, Y esto es una paradoja. Como sí. gente que trabaja con niños, que se enferma tanto psíquicamente que físicamente. Esto significa que lo viven mal. Y por lo cual, sufriendo y teniendo deseos de vivir mejor, pueden pensar que a lo mejor vale la pena moverse hacia un cambio. Como tú decías que yo decía, un cambio necesita que tú lo necesitas. Que el cambio cuesta. Ahora, el cambio resulta fácil, no, pero posible si tú tienes una fuerza y un empuje fuerte hacia el cambio. Claro, tenemos que hacerlo inevitable. Es Exacto, decir, exacto, exacto. una última cosa, en Y después relación a me los voy a niños. mi pasta. Sí, sí, es en relación a los niños y algo precioso, un instrumento precioso que usted dijo, que es el de la escritura. Que yo pensaba, no solamente para pensar la pandemia, sino como instrumento. Querría que nos dijera dos palabras sobre eso. Yo, aprovechando de estas propuestas caseras, decimos, me gustaba que se notara que, por ejemplo, yo proponía el uso de la lengua en una forma mucho más propia de la lengua que lo que normalmente hace la escuela. Tanto que muchas veces el resultado que consigue la escuela es que los chicos que salen de la escuela se olvidan de escribir. Se olvidan no porque no saben, sino porque no lo usan. Nosotros en Italia tenemos, en una encuesta recién, ha salido que tenemos un 30% de analfabetos funcionales. Como sabes, son personas que aprendieron a leer y escribir, pero nunca lo usan. Y se refiere a jóvenes. Esto significa un fracaso total de la escuela. Es decir, que enseña cosas que no resisten al tiempo. Cuando uno puede, lo olvida. Y no sé qué es lo peor que yo puedo imaginar. Ahora, en estas experiencias yo decía, si un niño hace un plato, cocina un plato con sus padres y después escribe la receta, escribir una receta no es escribir un texto cualquiera, porque tiene un objetivo, una finalidad que tú puedes comprobarlo. Si la pasas a un compañero, él tiene que poder repetir el mismo plato. Si tú tienes un diario personal, como si fuera un amigo secreto que tienes en este tiempo de pandemia,
tú puedes desahogarte con él, confiarle, enfrentarte con él y enfadarte con él y comunicarle y conservar como un tesoro todos estos sentimientos que me imagino que los chicos necesitarán olvidarse lo más pronto posible cuando volverán a vivir afuera. Y espero que sea así. Pero tener un testimonio de esta experiencia que han tenido. Y bueno, así otras cosas. Cuando decía, con las fotos pueden reconstruir su historia personal. Este también tiene algo de muy delicado, de muy tierno, ¿no? Porque son chicos jóvenes, o niños o jóvenes. Esto nació porque mi nieta me lo pidió. Mi nieta, al empezar de la clausura, me llamó, me dice: abuelo, ¿puedes enviarme las fotos de cuando era pequeña? Y yo por 11 días, cada día le enviaba una colección de hasta 100 fotos que tenía dentro de centenas que tenía de cada año suyo. Hacía una selección y la enviaba por WeTransfer, porque era pesado. Y ella a su vez ha hecho una selección, como 40 fotos de los 12 años de su vida. Yo creo que es un trabajo muy fuerte a nivel cognitivo también. Y después la escuela puede pedir que pongan una pequeña frase abajo de cada una de las fotos para decir dónde es, cuándo fue y qué ocurría. Este también es una manera para usar la lengua que no es lo típico escolar. Cada uno de estos 3 ejemplos, y podemos hacer muchos más, es usar la lengua en una manera competente, diría. Como testimonio. Y siempre decía que, bueno, esto a mí me gustaría que después, mañana, puedan leerlo de nuevo y quizás pasado mañana con sus hijos. Porque seguro que están viviendo algo que en su historia será único.